A ver, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video del curso de física, en donde vamos a demostrar con un ejemplo o un ejercicio modelo acerca de lo que ya habíamos visto en el video anterior de colisiones en dos dimensiones. Entonces aquí vemos dos partículas, o de repente incluso podemos considerar en nuestra vida diaria a dos carros, ¿no? Que están yendo y no se van a dar cuenta y pues en un cierto punto después del cruce se van a chocar y en este caso van a irse en la misma dirección ambos, ¿no? En cierta dirección de un angulito teta con respecto al eje X, ¿ya? Entonces, a ver, como datos nos dan solamente las masas de ambas partículas, de ambos carros, qué sé yo, y nos piden encontrar la dirección y magnitud de la velocidad, o sea, esta velocidad final, del choque después de la colisión y suponer que es un choque inelástico. Justamente aquí me indica que es un choque inelástico porque los dos cuerpos se van en la misma dirección, ¿no? Entonces, a ver, eh, empezando a resolver este ejercicio, podemos empezar diciendo que, miren, voy a poner por aquí resolución, ya, resolución. A ver, podemos empezar por una formulita que ya hemos demostrado con anterioridad y añadiendo que el choque es inelástico, entonces vamos a tener que um, la masa 1 por la velocidad 1 en el eje X más la masa 2 por la velocidad 2 inicial en el eje X va a ser igual, y como es un choque inelástico, entonces esto va a ser la suma de las masas por la velocidad final en el eje X, ¿sí o no? Esto lo habíamos demostrado en el video anterior cuando hicimos colisiones en dos dimensiones, ¿sí o no? Solo que aquí en la parte final estamos considerando que el choque es inelástico. Y también hemos demostrado qué es lo que pasa en la cantidad de movimiento final cuando el choque es inelástico, ¿sí o no? Y simplemente obtenemos esta expresión, ¿no? Porque estos dos cuerpos prácticamente se convierten en uno y van en una sola dirección. Pero como estamos estudiando el movimiento primero en el eje X, por eso aquí te he puesto esta formulita, ¿sí o no? Primero estamos estudiando el movimiento en el eje X, ¿ya? Aquí también velocidad final en el eje X, es lo que estamos hallando. Ahora simplemente vamos a proceder a de repente reemplazar datos, o bueno, ya, vamos a considerar que este es simplemente nuestra primera ecuación que encontramos, ¿no? Es la primerita de frente. Ahora lo que voy a hacer es utilizar lo mismo, pero para el eje Y, ¿no? Para el eje Y, y considerando también que el choque es inelástico. A ver, ¿y a dónde vamos a llegar? Simplemente siguiendo la misma analogía es que vamos a tener, y también lo hemos demostrado en videos anteriores, así que es muy importante que también veas esos videos y te los aprendas a cómo demostrar, a cómo deducir. Entonces vas a poder entender las aplicaciones que tiene este libro que estamos siguiendo, que es el Serway volumen 1, ¿verdad? Entonces, a ver, para el eje Y sería la masa 1 por la velocidad 1 inicial en Y, más la masa 2 por la velocidad 2 inicial en Y. O sea, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo para un choque inelástico, entonces sería masa 1 por la masa 2 por la velocidad final en Y. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ya que estamos estudiando ahora para el eje Y y para choques inelásticos. Ahora simplemente voy a empezar a evaluar. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en en la segunda ecuación que hemos escrito, nuestro cuerpo 1 no tiene movimiento en el eje Y. No tiene, solamente aquí esto me indica, este vector unitario Y me indica que el cuerpo 1 solamente se está moviendo en el eje X. Entonces, el cuerpo 1 no tiene velocidad inicial en el cuerpo Y. Por eso le voy a poner 0. Y simplemente aquí, ¿qué me va a quedar? Bueno, pues me va a quedar que la masa 2, le voy a poner, mira, la masa, voy a bajar esto, la masa 2 por la velocidad 2 inicial en Y va a ser igual a la suma de masas, ya que es un choque inelástico, por, recuerda, la velocidad final en Y, la velocidad final en Y es qué cosa, si lo descomponemos, si descomponemos esta velocidad final, simplemente va a ser, a ver, esta velocidad final la vamos a descomponer, ¿ya? Y nos va a quedar, entonces aquí en el eje vertical va a ser velocidad final por el seno de teta. Y en el eje X, que ya vamos a ver después, va a ser velocidad final por el coseno de teta. Como estamos continuando la solución en Y, entonces la velocidad final en Y va a ser velocidad final por el seno de teta. ¿Ya? Por el seno de teta, y es lo que voy a poner aquí. Velocidad final por el seno de teta. Bien, entonces a esto yo le voy a llamar simplemente mi ecuación 2.
Le voy a llamar mi ecuación 2. Ahora lo que voy a hacer es simplemente dividir la ecuación 1 con la ecuación 2. ¿Ya? Entonces, a ver, te lo voy a poner por aquí. A ver, entonces aquí vamos a dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1. ¿Ya? Y entonces la ecuación 2 es la masa 2 por la velocidad 2 inicial en y va a ser igual a la suma de masas, por aquí, a la suma de masas, aquí sería más m2 por la velocidad final por el seno de teta. Ahora, esta es la ecuación 2, ¿sí o no? Esta es la ecuación 2. Entre la ecuación 1. La ecuación 1 es esta de aquí arriba, Entonces sería masa 1 por la velocidad 1 inicial en x. Sería masa 1 por la velocidad 1 inicial en x más la masa 2 por la velocidad 2 inicial en x. Pero mira, antes de reemplazar, fíjate acá. El cuerpo 2 solamente se mueve en el eje X, ya que aquí tenemos 20J. Y este J me dice que solamente se mueve en el eje Y. O sea que en el eje X no se mueve nada. Entonces esta velocidad inicial del cuerpo 2 en el eje X es 0, porque ahí no hay movimiento. ¿Ya? Entonces solamente tendríamos esta primera parte, ¿sí o no? Igual, otra vez por aquí, ahí está el igual, entre la suma de masas. Entonces acá yo puedo poner masa 1 más la masa 2 por la velocidad final en x. Y esta velocidad final en x es su descomposición de la velocidad final, ¿sí o no? ¿Y cuál era? Acá está la velocidad final. La descomposición de esta velocidad final en x es esto, velocidad final coseno de teta. Entonces es lo que voy a reemplazar, ¿sí o no? En vez de poner velocidad final en x, vas a poner velocidad final coseno de teta. Ok, ponemos entonces aquí velocidad final coseno de teta. ¿Ya? Coseno de teta. Y aquí ya fácilmente podemos simplificar muchas cosas, ¿sí o no? Ese es el objetivo de haber dividido. La suma de masas se van, las velocidades se van. ¿Y qué te va a quedar? A ver, por aquí simplemente te queda la masa 2 por la velocidad 2 inicial en y sobre la masa 1 por la velocidad 1 inicial en x igual seno entre coseno. Tú sabes que eso es, ¿qué cosa? La tangente, ¿sí o no? Entonces aquí vamos a poner tangente de ¿quién? De tetita. ¿Ya? Tangente de tetita. Ahora simplemente esa tangente la pasamos como una tangente a la inversa. ¿De quién? De la masa 2 por la velocidad 2 inicial de y sobre la masa 1 por la velocidad 1 inicial en x. ¿No? Entonces, a ver, con esta expresión de aquí, con esta expresión, simplemente ya podemos hallar nuestro angulito teta, ¿no? Es la dirección de quién, de la velocidad final, según nuestra grafiquita, ¿no? Y todo lo que hemos trabajado. A ver, reemplazamos datos. Tendremos entonces que teta, por aquí, teta va a ser igual a la tangente inversa de la masa 2, si nos han dado como dato. La masa 2 es 2500. Reemplazamos entonces pues por aquí 2500. Vamos a poner 2500 por la velocidad del cuerpo 2 inicial. ¿Y cuánto es eso? La velocidad del cuerpo 2 inicial es 20, ¿no? 20, porque antes del choque, mira, esas son las velocidades iniciales, antes del choque. Entonces acá es 20. Y si es en Y, ¿por qué? Porque acá veo J, pues. Por eso le pongo 20 acá. Por 20, entonces. Entre la masa 1, que es 1500, por la velocidad 1, la velocidad del cuerpo 1 inicial en el eje X. Tiene, vamos a ver, sí tiene, mira, porque al principio el cuerpo 1 se mueve en el eje Y. Iniciala, entonces ¿cuánto es? 25. Entonces la velocidad del cuerpo 1 en el eje X inicial es 25. Y por eso es que simplemente puedo reemplazar aquí. 25. ¿No? Y bueno, ahora desarrollando pues todo esto te va a salir simplemente que la dirección de la velocidad final va a ser 53,13 grados, ¿no? 53,13 grados. Y ya tenemos aquí, mira, nuestra dirección. Muy aparte de que nos pide la dirección, también nos pide la magnitud. Y para eso entonces utilizamos la formulita que ya habíamos trabajado, en donde podemos utilizar la ecuación 2, ¿no? Podemos utilizar simplemente la ecuación 2 para poder hallar la magnitud de esa velocidad. A ver, y tenemos entonces, por aquí vamos a reemplazamos. Tenemos que la masa 2 por la velocidad 2 inicial en y va a ser igual a la suma de masas, ¿no? A la suma de masas por la velocidad por el coseno de teta. Ahora, esto va a ser que la velocidad final, si despejamos a la velocidad final, me va a quedar la masa 2 por la velocidad 2 inicial en y sobre la suma de masas, ¿no? La suma de masas
por el coseno del angulito, teta, ¿no? Por el coseno del angulito teta. Reemplazamos nuestros datos. La masa 2, si no me equivoco, es 2500, ¿no? La masa 2 es 2500. La velocidad inicial en y del cuerpo 2 es 20. Sobre la masa 1 es 1500 más la masa 2 es 2500 por el coseno del angulito que ya habíamos hallado, ¿sí o no? Que le pertenecía a la velocidad final, ¿no? Por eso aquí estamos hallando el coseno del ángulo teta que le pertenece, es la dirección, ese tetita es la dirección de la velocidad final de los dos cuerpos. Entonces, a ver, aquí, si trabajamos toda esta fracción, toda esta cosita matemática, que ya está simple, que lo puedes meter a la calculadora, pues vamos a obtener que la velocidad final de ambos cuerpos, luego de la colisión, entonces va a ser de 15,625 metros por segundo, ¿no? Metros por segundo. Entonces, esta era nuestra solución para este tipo de caso, ¿no? Para este tipo de choque, de colisión en un cruce, dice. Entonces deben ser carritos, ¿no? Por la masa también que tenemos aquí. Bien, chicos, espero entonces que me hayan podido entender y que ustedes hayan podido aprender. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, cuídense.